Biblias en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar leyendo el día de hoy desde el versículo 8 al versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Tome asiento, amado hermano. Antes de pasar a la predicación, recordamos nuestras actividades, mis amados hermanos. Recordamos que el día miércoles, o los días miércoles a las 8 de la noche, tenemos culto de oración, al cual están todos cordialmente invitados. También los días viernes tenemos estudio bíblico a las 8 de la noche. También están todos invitados a participar de este estudio. Particularmente estamos estudiando el libro de los Salmos y ha sido un viaje muy lindo, así que les invito a que puedan participar. Y el día de hoy entonces, guardando este hermoso y glorioso día del Señor desde las 11 de la mañana, terminando en la tarde con un culto evangelístico a las 7 de la tarde. Dicho eso, vamos a la predicación del día de hoy, que tiene por título La aplicación de la ley según el Evangelio. A modo ya de introducción, bueno, es evidente, ¿no?, que estamos comenzando recién esta epístola a Timoteo. Recordamos el contexto histórico de esta carta. Recordamos que es el apóstol Pablo que deja a Timoteo para que resuelva un problema, particularmente la iglesia de Éfeso. En Éfeso habían hombres, también se habían infiltrado hombres, ¿no?, que lo que hacían era tergiversar las escrituras y utilizaban particularmente, y esto es muy importante el contexto para las palabras del apóstol, utilizaban las escrituras del Antiguo Testamento para de ahí sacar fábulas, sacar historias, sacar conclusiones que transformaban en doctrina, que enseñaban a los hermanos en Éfeso, y que lo que hacía era desviarlos, era pervertirlos, era distraerlos del corazón de lo que realmente Dios quiere para la iglesia. Desviaban a la iglesia de su propósito. La semana pasada, en los primeros versículos, hablamos de un propósito en particular, del propósito del crecimiento de cada hermano, ¿no? De que pudiéramos en la iglesia amarnos con corazones sinceros, con limpia conciencia y con una fe no fingida. Esto era quizás lo que la semana pasada pudimos ver. Ahora, el apóstol sigue hablando de este tema y va a hablar particularmente del uso de la ley. Esto es sumamente importante entonces para poder introducirnos a lo que el apóstol Pablo va a decir el día de hoy. Ya dada la introducción, vamos al texto en el versículo número 8, que dice así. El apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si usted empieza a ver la carta la epístola, ¿no?, se da cuenta de que nosotros la semana pasada terminamos con un punto aparte. Y justamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era que teníamos que, lo que tenía que hacer la iglesia, no distraerse en vanas conversaciones, no perder el tiempo en vanas discusiones, sino que realmente esforzarnos en el amor, esforzarnos, ¿cierto?, en amarnos, en entregarnos, ¿no?, con estas características, un corazón sincero, una limpia conciencia y una fe no fingida. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo introduce la ley? Esto es sumamente importante. A la luz del contexto, entonces entendemos que el apóstol Pablo introduce el tema de la ley justamente porque era el pecado que cometían aquellos hombres que estaban desviando la iglesia. Y lo primero que dice el apóstol Pablo respecto a la ley es que la ley es buena. Vamos a entender la ley en este sermón como el Antiguo Testamento. A esto está haciendo referencia el apóstol Pablo. Está hablando del Antiguo Testamento. En el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió esta epístola, lo que era, podríamos decir, la norma para poder estudiar era justamente el Antiguo Testamento.
Pero el apóstol Pablo dice que hay que utilizarla, hay que leerla, pero cuando se hace legítimamente, no para malinterpretarla. Y lo que hace es defender el hecho de que ese Antiguo Testamento y la ley particularmente, porque dentro de la ley vamos a entender que hay un corazón dentro de esa ley, que podríamos entenderla como los 10 mandamientos, la ley moral. Y el apóstol Pablo dice que esto es bueno, que la ley es buena. Ahora, ciertamente, hermanos, la ley es preciosa, es buena. ¿Por qué? Porque en primer lugar es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento también es la palabra de Dios. Segundo, porque esa palabra de Dios muestra el carácter y la santidad de Dios. Es buena. Es buena porque funciona para el hombre como un espejo, para que el hombre pueda verse en ella y obviamente pueda ver su propia maldad. Es buena porque nos da lineamientos que nos hacen vivir justamente. Es buena para ello. Es buena porque en las Escrituras encontramos a Cristo. Recordamos lo que el apóstol Pablo le dice a los fariseos. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece, ¿cierto?, que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros por medio de la Escritura encontramos a Él. Pero no es buena para ser salvos. No es buena para, por medio de la ley, tratar de alcanzar salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a aclarar. Porque no podemos nosotros ir a las Escrituras para tratar de encontrar y alinearnos a la Escritura de tal manera de que por medio de nuestros méritos y nuestras obras podamos alcanzar salvación. Para eso no es buena. Pero sí es buena. La palabra es muy buena y es muy útil. Por eso él habla del uso legítimo de la ley. El uso legítimo de la ley no es para alcanzar salvación. Ese sería un uso incorrecto o un uso ilegítimo. Tampoco el Antiguo Testamento está ahí para que nosotros vayamos a sacar conclusiones extrabíblicas y sacar textos de su contexto y dar interpretaciones incorrectas. ¿Para qué? Para utilizarlos a mi favor. Esto es muy común hasta el día de hoy, hermanos. Cuando usted se va a ir a escuchar a los predicadores de la falsa doctrina, ¿no?, de la prosperidad, usted se da cuenta que ellos citan mucho el Antiguo Testamento. Todos los domingos, Antiguo Testamento. Pero usted se fija en los textos que usan. Las promesas. Es que Dios te prometió aquí, Dios te prometió allá, que Dios te va por acá, que Dios... Y utilizan y sacan de contexto y sacan del verdadero sentido de la palabra los textos del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para tergiversar la Escritura. Y obviamente para hacerle perder a los creyentes el verdadero sentido de la Escritura. Porque el apóstol Pablo va a defender esto. ¿Por qué tendríamos que estudiar la Escritura? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros sacar de ahí, amados hermanos? Tenemos que tratar de ir a estudiar, ¿no?, las Escrituras para encontrar el verdadero significado o el verdadero propósito de Dios en medio de esa palabra. No deberíamos utilizar, ni nadie debe utilizar las Escrituras del Antiguo Testamento para uso malicioso, para tratar de alguna manera, engañar, de sacar provecho, que es lo que hacen básicamente hoy día los predicadores antropocéntricos de la prosperidad. Y en general, no solamente de la prosperidad, sino que lamentablemente mucha gente, muchas personas, que le dan un sentido antropocéntrico a las Escrituras para también sacar de contexto las Escrituras. Hermanos, las Escrituras del Antiguo Testamento particularmente, que es el tema del día de hoy, no tienen el afán de alcanzar, de darnos a nosotros un camino para la bendición monetaria, ni para alcanzar las supuestas promesas. En ellas encontramos un propósito en particular, que es justamente mostrar nuestra verdadera condición. Obviamente también nos muestra Cristo y la salvación, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el propósito aquí es para ellos, para un grupo de personas, las cuales el apóstol Pablo va a, de alguna manera, desarrollar en los versículos siguientes. Veamos lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, en primer lugar, sino que fue dada para los transgresores y desobedientes. Fue dada para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y por cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley, hermanos, no fue dada para el creyente. No es un camino que el creyente deba transitar porque básicamente él no necesita ese camino.
Porque nosotros, amados hermanos, los creyentes, los que aquí somos considerados justos, hemos depositado nuestra fe en Cristo. Cristo es la única fuente de salvación. Y es quien Él, por medio de sus obras, cumplió perfectamente la ley. Cristo cumplió perfectamente la ley. Y Él, cuando Él muere en la cruz del Calvario, obviamente entonces se da esta transición, podríamos decir, judicial, ¿no? De la doble imputación. La santidad de Cristo es imputada a nosotros y nuestra maldad es imputada en Cristo. Y Cristo la paga. Por tanto, nosotros, amados hermanos, la ley no es para que nosotros la cumplamos para alcanzar salvación, no es dada para nosotros, sino que es dada para algunos, para los demás hombres, para que ellos puedan ver que ellos están perdidos. Y aquí entonces el apóstol Pablo comienza a dar una especie de enumeración, ¿no? Que si nosotros empezamos a analizarla de una manera quizás muy breve, porque obviamente por temas de tiempo no vamos a profundizar cada pecado, pero sí nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta de que el apóstol Pablo, por medio de su lista, va a apuntar a varios pecados, particularmente que se pueden entender a la luz de la ley de Moisés. Vamos a darnos cuenta de que lo que está haciendo el apóstol Pablo de manera maravillosa es confrontar a las personas justamente con esa ley. Él comienza a decir que la ley fue dada entonces para los impíos y pecadores. Claramente una persona impía y pecadora es una denominación general para cualquier persona que obviamente ha transgredido la ley de Dios. Sabemos que el pecado se entiende como la transgresión de la ley de Dios, ¿cierto? Si ustedes le preguntan, ¿qué es pecado? Bueno, la respuesta es esta. Es la transgresión de la ley de Dios. Es errar al blanco. Es no cumplir el estándar. Eso es un pecado. Los impíos, entonces, y pecadores son los que viven constantemente saliendo de ese estándar. Ahí tenemos un problema, ¿no? Porque si fuera por ello, todos nosotros somos impíos y pecadores. Hermanos, por nuestros méritos, somos todos impíos y pecadores. Pero nosotros, lo que marca la diferencia entre creyentes y personas condenadas, no son nuestra obra, no es nuestra moralidad, no, hermanos, no es nuestro estándar, no son nuestras cantidades de oraciones, no son la cantidad de veces que yo vengo a la iglesia, hermanos. Lo que diferencia a los creyentes de los inconversos es Cristo, y nada más que Cristo. Cristo es la única separación que hay en ello. Aquí pueden haber dos personas, ¿no? Que se comportan de la misma manera, hermano. Que tienen los mismos, podríamos decir, las mismas costumbres externas religiosas, que vienen juntos a la iglesia, incluso oran juntos en la casa. Y lamentablemente uno eventualmente puede ser no creyente si es que no está en Cristo, si es que lo hace con un espíritu diferente, si lo hace por costumbre, lo que entendemos como estos evangélicos nominales, que se acostumbran a una vida de religiosa y derechamente se comportan tal y como otra persona que parece creyente. Hermanos, la única diferencia es Cristo. Nosotros debemos entender que nuestra salvación no depende ni se condiciona por nuestras obras. Son las obras perfectas de Cristo. Ahora, si usted toma eso como argumento para libertinaje, lo que está dando entonces a entender es que usted realmente su corazón está hiper, ultra pervertido, tal como lo del mundo. Porque cuando entendemos que somos salvos por las obras de Cristo, entonces lo que deberíamos hacer es esforzarnos en la fe. Para de alguna manera retribuir, ¿cierto?, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque yo amo esa ley y que por lo demás el Espíritu Santo obra en los creyentes. Y de esta manera, que cuando el creyente no se aparta de esa ley, lo que hace el Espíritu Santo es ahí trabajar en el corazón y amonestar, entristecer, amargar. Podríamos decir entonces que una de las características más claras de un verdadero creyente es que cuando este peca, este sufre.
De aquí, de todos los que estamos acá, todos vamos a pecar. Y todos pecamos todos los días. Pero cuando hay un pecado que nosotros cometemos a conciencia, porque ojo, que nosotros pecamos todo el día transgredimos la ley. Pero hay pecados que claramente para nosotros son conscientes, son pecados que podríamos decir tienen algún nivel de gravedad o de grado de evidencia que nosotros, hermanos, nos afecta. Somos orgullosos todo el día. Y difícilmente, hermanos, nos dolemos por el orgullo en general. Pero cuando hay una manifestación clara del orgullo, ahí realmente somos contristados. Y esa podría ser una de las evidencias más grandes de que usted es un verdadero creyente. Ahora, si usted pega, si usted se revela, y no pasa nada en el corazón, entonces preocúpese. El llamado sería arrepiéntase y crean en el Evangelio, porque es muy probable que el Espíritu Santo quizás no muere ahí. Porque donde está el Espíritu Santo hay una transformación del carácter. Hay una capacidad de morir a mí mismo. Hay un anhelo por caminar en santidad. Porque ellos tienen hambre y sed de justicia, así lo dice Mateo 5, ¿no? Porque en el corazón transformado hay un anhelo de caminar por las sendas de justicia, hay un anhelo por caminar por la ley de Dios. No para alcanzar salvación, sino que porque ya somos salvos. Es parte de nuestra identidad como cristianos. Ahora, bueno, el apóstol Pablo habla de estos impíos y pecadores y dicen que para ellos son, efectivamente, para ellos es la ley. Y el afán es que ellos o cualquier persona se acerque a las escrituras y pueda encontrar las escrituras que efectivamente al mirarse en el espejo de las escrituras del Antiguo Testamento pueda verse como un pecador o como un impío. Que él pueda ver, por ejemplo, lo que sucede con Isaías cuando está delante de la presencia del Señor y diga lo que dijo Isaías. Ay de mí que soy hombre muerto. Porque él dice, porque yo soy de labios inmundos. Y aclaramos esto, no es que Isaías decía garabatos, como algunos piensan, ¿no? Que lo que pasa es que Isaías decía garabatos. No, hermanos. Es que ante la santidad de Dios, todo lo que un hombre pudiera decir está inmundo. Y él se da cuenta de su incapacidad o su total diferencia, ¿no?, de la santidad de Dios y dice, yo estoy perdido, porque ante la santidad de Dios yo seré consumido. Y eso se encuentra en el Antiguo Testamento, en la ley. Esto nos da luz, hermanos, de cómo los que pervierten la Escritura pasan por alto todos los textos de la Escritura para ir a encontrar nuevas revelaciones. Y aquí encontramos entonces, hermanos, lo que el apóstol Pablo está de alguna manera enseñando y está de alguna manera reclamando y está retando y está exponiendo. Y es que como estos hombres, ¿no?, que se creían doctores de la ley, iban a las escrituras, pero encontraban estas cosas de las genealogías interminables y encontraban los misterios, pero no podían ver esto, que era el verdadero propósito de la escritura. Es lo mismo que vemos hoy día, hermanos. Los nuevos secretos que encuentran en las escrituras. Lo que nadie encontró. Lo que pasa es que en el hebreo la palabra significaba tal o cual, y eso te lleva a entender que tú... ¿Y el pecado? ¿Cuál es el propósito de la escritura? ¿Verte y darte nuevas revelaciones? No, el apóstol Pablo dice no. Estos se creen doctores de la ley, pero no saben ni entienden lo que dicen, porque no entienden ni los más primeros rudimentos de la fe, los cuales son verte a ti mismo como eres. El apóstol Pablo sigue diciendo, irreverentes y profanos, aquellos que obviamente manifiestan de manera clara su negación y su negación al nombre de la santidad de Dios. Irreverentes. Hermanos, eso, cuando estaba leyendo eso, me imaginaba, en la iglesia de hoy día parece que no lee los textos, no lee la Biblia. Porque en los cultos, ¿qué sucede hoy día? Alguien por ahí dijo que hoy día el tiempo de idolatría más grande que existe en el mundo debe ser los domingos en la mañana. Porque realmente ante la santidad de Dios no hay reverencia. Porque llegan a los cultos, se supone evangélico, había una fiesta. Y todos bailando, y todos danzando, y todos llorando, y imaginándose sus propias cosas, ¿cierto? Y emocionándose por un montón de cosas, y haciendo atmósferas, y poniendo luces y todo, pero no hay reverencia a la santidad de Dios. Estos son irreverentes. Porque desconsideran a quién es Dios. Estos son hombres realmente
profanos, porque profanan el nombre de Dios, porque se hacen a su Dios a su propia semejanza. Y esto no es más, hermanos, que apuntar directamente a los 4 primeros mandamientos de la ley. Mandamientos que tienen que ver con Dios, con su nombre, con su santidad, con su día, hermanos. Hombres que tienen que mirar las Escrituras y poder darse cuenta de que ellos no hacen nada, y aquí podemos decir nosotros, el hombre en general, no hace nada bien ante Dios. Lo único que manifiesta es su rebeldía ante Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo, parricidas, matricidas y homicidas. Esto también apunta directamente a la ley, no matarás. Ya sabemos que el mismo Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, aclara, ¿no?, esto de no matar. Si tú le dices fato o tonto a alguien, tú ya lo mataste en tu corazón, si tú odiaste. El espíritu de la ley, el verdadero sentido de la ley, está ahí para demostrarle al hombre que no cumple los estándares. Que ante la palabra del Señor, ante la santidad de Dios, es transgresor. Para ellos es dada, dice el apóstol Pablo, no para los justos. Sigue diciendo fornicarios, sodomitas, y esto apunta obviamente al mandamiento de no adulterarás, lo cual implica, según la misma enseñanza de Cristo, apunta a cualquier tipo de perversión sexual o deseo ilegítimo, podríamos decir, sexual. Pero, ¿qué sucede? Volvemos y repetimos. Los hombres hoy día que se paran para ver las Escrituras del Antiguo Testamento, no, ellos lo único que ven son promesas. Y son secretos escondidos. Y son doctrinas que tenemos que traer. Pero, oye, hermanos, si el pecado y la condición humana delante de Dios. El apóstol Pablo dice que es para ellos. Aquí hace alusión a los secuestradores, que justamente la palabra apunta al abuso. A los abusadores, que quizás tienen una relación con el mandamiento no codiciarás. Aquel que está dispuesto a hacer todo para ganar por sobre los demás. Y termina diciendo entonces los mentirosos y perjuros. Claramente apunta al mandamiento de no mentirás. Ahora, como vemos, el apóstol Pablo hace un resumen, ¿no? Y quizás todos estos mandamientos se pueden ver a la luz de la ley moral, de los 10 mandamientos de Moisés. Y agrupa a toda la humanidad en el mismo grupo, los pone a todos en el mismo saco. Todos transgresores de la ley de Dios. El apóstol Pablo se toma la cabeza, hermano. Se toma la cabeza y dice, ¿cómo es posible entonces que alguien pase por las Escrituras del Antiguo Testamento y no se den cuenta de lo que el Señor está diciendo ahí? De lo que está enseñando realmente. ¿Cómo a la luz del Antiguo Testamento tú no te das cuenta de que hay una serie de sacrificios que apuntan a expiar los pecados? ¿Cómo no se dan cuenta de que hay libros completos diciéndole si tú pecas, sacrificas? Y tú tienes que matar a un animal si haces esto. Tienes que sacrificar por tu pecado. ¿Cómo el hombre entonces que se acerca a las Escrituras del Antiguo Testamento pasa por alto todo esto y no ve nada de eso? Porque las únicas cosas que ve son, en este contexto, promesas. En ese tiempo eran genealogías, secretos, fábulas. Pero el pecado es el mismo. ¿Cómo cuando tú ves el establecimiento de la cena del Señor, o la Pascua, para que se entienda, la Pascua, tú no puedes ver, hermano, que hay un sacrificio vicario ahí? ¿Cómo tú no puedes darte cuenta de que tiene que haber derramamiento de sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. El tema del pecado, entonces, para los hombres estos que se creían, hermanos, doctores de la ley, no era tema. Y hermanos, lamentablemente para los predicadores de este tiempo tampoco es tema. Porque del pecado no se habla. Incluso muchos de estos pseudo pastores dicen, no voy a hablar del pecado porque es muy ofensivo. Siendo que lo único que hace la Escritura es decirle al hombre, tú eres un pecador. Ese es el propósito de la ley. El estudio de la ley debería llevar a cualquier hombre a quebrantarse de corazón. Realmente a quebrantarse de corazón. Hoy día los niños van a estar estudiando Daniel capítulo 9. Y Daniel capítulo 9 estaba leyendo a Jeremías y la decadencia, ¿no?, del pueblo. Y él lo que dice ahí es que se compunge de corazón.
Se entristece de tal manera al ver el pecado del hombre. Eso es lo que debería haber entonces en el corazón de alguien que busca realmente en la Escritura el sentido de las palabras del Señor. No las promesas, no la grandeza, no estas cosas que sacadas de contexto para decir, no, es que, oye, Josué 1:9 se lo saben todos. ¿Qué texto se sabe? No, Josué 1:9. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esas palabras les encantan, les fascinan. De hecho, las tienen pegadas a las puertas, en sus casas. Pero no tienen a Daniel 9. No tienen a Isaías 6. No tienen nada de Levítico ahí. No existe esa cosa. Hermanos, es triste ver cómo el hombre desprecia el regalo de Dios. Porque la Escritura es el regalo de Dios para los hombres. Para que el hombre pueda verse realmente como es. Hoy día, incluso en las iglesias, lo único que encontramos es gente orgullosa que se cree buena delante de Dios. Gente que se cree con méritos. Gente que se cree superior. Gente que se cree realmente santa respecto de los demás. Y hermanos, es el mismo Señor Jesucristo quien dijo, yo no vengo a los justos. Yo vengo a los pecadores. Y lo que está enseñando el Señor Jesús ahí, no es que el Señor no venga a salvar a los predestinados ni nada. Él está diciendo, yo no vengo a salvar a los que no entienden que necesitan salvación. Yo vengo a rescatar a los que saben que necesitan salvación. Hay un texto precioso, ¿no? La enseñanza de Jesús que habla de los dos hombres que están orando. Lucas capítulo 18. Acompáñenme en esa lectura que es preciosa, ¿no? Y muestra realmente lo que el Señor quiere. Lucas capítulo 18, versículo 10 en adelante. Dice así, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Era un hombre enaltecido, ¿no? Aquí vemos al otro hombre, al publicano. Dice lo siguiente el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, Dios no quiere corazones orgullosos. Dios quiere corazones contritos y humillados. Dios quiere corazones que entiendan que son insuficientes delante de Dios. Dios quiere corazones que reconocen su pecado y su maldad. Nosotros no podemos mentir a nosotros mismos. Yo me voy a parar aquí y jactar de mi santidad. Yo puedo decirle, yo estuve orando 5 horas. Yo oro 5 horas diarias. Para que usted siga mi ejemplo. Porque yo, hermano, yo sí estudio también 5 horas. La escritura, yo podría mentirle, y ahí ojo que está lleno de esto, ¿no? Y es más, ayudo a los pobres. Y yo realmente vivo por y para Dios. Usted debería seguir mi ejemplo. De eso está lleno. Pero a eso el Señor nos ve de lejos. Porque lo que Dios quiere, lo que Dios ama, son personas que realmente puedan ver su pecado y se humillen delante de Dios. Y eso es un regalo del Señor. Que el Señor nos dé su palabra para que nosotros podamos realmente darnos cuenta de esto. Es un verdadero regalo del Señor. Y es parte del mensaje del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo explica todo esto y dice el versículo 11. Según el glorioso Evangelio del bendito Dios que a mí me ha sido encomendado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en los versículos anteriores, lo está diciendo en conformidad al glorioso mensaje del Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El dar a entender que
el Señor en su palabra, en su ley, muestra al hombre como es parte del mensaje glorioso del Evangelio. El glorioso mensaje del Evangelio es lo que el apóstol Pablo inmediatamente comienza a defender. Y fíjense qué es lo que hace en todas sus epístolas. ¿Por qué? Porque es central, hermanos. Central, y debe ser central en la iglesia. El Evangelio debe ser central en la iglesia. Fíjese que va de acuerdo con el contexto. Más adelante va a decir en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida es esta, que Cristo Jesús vino al mundo al salvar a los pecadores, de los cuales él reconoce, yo soy el primero. Porque, hermanos, el apóstol Pablo tiene muy claro que lo que necesita el hombre es el Evangelio. El hombre no necesita decir que saber, Dios te ama. Dios tiene un gran plan para ti. Dios restaurará tu familia. Ese no es el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo deja muy claro que el mensaje del Evangelio primariamente lo da Dios en la Escritura. Repito esto, el mensaje del Evangelio primariamente lo da Dios en las Escrituras. Y lo hace clarísimamente de esta manera, mostrando al hombre su pecado. Porque si el hombre no entiende su pecado, no puede ser salvo. Si el hombre no entiende que es pecador delante de Dios, que no da con los estándares de santidad, no puede alcanzar salvación. Y ese es el verdadero problema del hombre, hermanos. El problema del hombre no es el hambre en este mundo. El verdadero problema del mundo no es la depresión el día de hoy. El verdadero problema del hombre hoy día tampoco es la desigualdad social. Incluso el verdadero problema del mundo hoy día no es la pobreza. No es la falta de educación. El verdadero problema del hombre se llama pecado. Ese es el verdadero problema del hombre. Y es que el hombre, sea cual sea su condición económica, sea cual sea su condición social, él piensa que es digno delante de Dios. Todo hombre se cree que está en condiciones de pararse delante de Dios en sus méritos. Todo hombre piensa que no necesita salvación. El hombre natural piensa que va a ir, se va a morir y va a hablar con Dios cara a cara. E incluso algunos que son ultra ya patudos dicen que le van a pedir explicaciones a Dios de lo que pasó y lo que no hizo. Porque el hombre no entiende que es totalmente indigno delante de la santidad de Dios y que por esa indignidad y ese pecado está condenado por Dios. Y Jesús corta esto de una manera muy clara. Él dice, el que cree en mí, Dios salvado. Pero el que no cree en mí, está en condenación. Y todo hombre que ha nacido, aparte obviamente de Cristo, de un vientre de una mujer, hermanos, está condenado. Porque por cuanto todos han pecado, están todos destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre necesita saber que está condenado, que es malvado delante de la presencia de Dios. Y por eso Dios dio su ley. Por eso Dios en su amor manifiesta ese glorioso amor, primero poniendo al hombre al tanto de su verdadera condición. Dios le muestra al hombre su amor predicándole el Evangelio por medio de la Escritura. Y lo primero que hace, por tanto, hermanos, es ponerlo al tanto de su condición. Por eso, hermanos, tal como Dios muestra su amor por medio de la predicación, nosotros mostramos nuestro amor al mundo por medio de la predicación del Evangelio. No hay otra muestra de amor más importante que predicar el Evangelio tal como es. Porque, hermanos, aquella persona que no se mira al espejo de la ley está condenada. Aquel que no encuentra que sus méritos son insuficientes, aquel que no puede transformarse en un pobre de espíritu, no puede encontrar salvación y está condenado, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, lo que les estoy diciendo se conforma a la verdad del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, es central. Y aquí el punto es que
estos tipos, personas que se habían metido a la iglesia, lo que hacían era desvirtuar la centralidad del evangelio de la iglesia para ir a hablar de tonterías, de genealogías, de fábulas, de historias. Hoy día hacen lo mismo, tergiversando el mensaje central del evangelio en la iglesia para ir a hablar de una serie de cuestiones que no tienen que ver con el evangelio. Y el problema de hoy día en la iglesia es tan grave, amados hermanos, que en las iglesias evangélicas, que se llaman evangélicas, que se supone que predicaban el evangelio, hoy día no se predica el evangelio. El problema es gravísimo, porque hoy día en las iglesias no se habla del evangelio, pero sí se habla de que tú tienes que danzar, de que tienes que dejarte llevar por el Espíritu, de que tienes que tener nuevas experiencias, de que tienes que alcanzar otra dimensión espiritual. Se habla de que tú tienes que alcanzar prosperidad económica. Se trata de que tú tienes que liderar. Se trata de que tú tienes que básicamente levitar. Pero ese no es lo que el Señor llama en su palabra. Y se tergiversan las escrituras, ¿para qué? Para desvirtuar el mensaje central de la escritura, el cual es el evangelio. El apóstol Pablo, como hemos dicho, parte sus epístolas siempre apuntando al evangelio. Porque el evangelio, hermanos, es lo central en la escritura. Vivimos en pos del evangelio. Crecemos en pos del evangelio. Nuestro carácter crece a la luz del evangelio. Cada problema que vivimos, cada dificultad que vivimos, la debemos vivir a la luz del evangelio. Cada servicio que damos, lo damos a la luz del evangelio, porque el evangelio lo que hace básicamente es mostrar la obra de Jesucristo por nosotros, pecadores infieles y viles, no merecedores de más que la ira de Dios, pero que hemos sido rescatados por la gracia. Y por tanto, hermanos, todo lo que tenemos es una tremenda bendición de Dios. Somos tremendamente bendecidos y no necesitamos más bendiciones, hermanos, no necesitamos extra bendiciones. El mundo quiere extra bendiciones porque pierde la luz de lo que hemos recibido de Cristo a la luz del evangelio, el perdón de nuestros pecados, hermanos. Eso es lo glorioso del mensaje del evangelio, poder ver que, hermanos, recibimos todas las cosas de gracia y que no necesitamos más. La gracia del Señor Jesucristo es suficiente. Suficiente para la pena, suficiente para las decepciones, suficiente para la enfermedad, suficiente para los traumas, suficiente para las inseguridades, suficiente para la pobreza, suficiente para todo lo que podamos pasar. El evangelio de Cristo es suficiente. Y la iglesia necesita meditar y meditar y meditar en el evangelio de Cristo. Porque toda la escritura habla de nuestro amado Salvador. Por tanto, y para finalizar, la invitación es que cada día nosotros vayamos a las escrituras del Antiguo Testamento para usarlas legítimamente, con el afán, ¿no?, de que podamos crecer en gratitud, de que podamos ver el mensaje del Señor ahí, el Evangelio, de que podamos entender de dónde nos sacó el Señor, hermanos, de que podamos ver que en nosotros no hay mérito alguno, sino que somos salvos solamente por la obra gloriosa del Salvador. Que nos acerquemos a las Escrituras, hermanos, con corazones agradecidos, porque la Escritura es un regalo de Dios. Nos acerquemos a las Escrituras, porque es una oportunidad gloriosa de seguir mirándonos para crecer en santidad. Y por sobre todo, hermanos, acerquémonos a las Escrituras, porque ahí encontraremos a Cristo. Y yo creo que podríamos decir muchas más cosas del por qué tendríamos que acercarnos a las Escrituras con corazones sinceros. Pero el quinto es suficiente, porque ahí tenemos a Cristo. El Cristo es suficiente. Amén. Vamos a orar al Señor para terminar. Amado Salvador, amado Dios, amado Señor, le damos gracias por su palabra.
Rogamos que el Evangelio cada día pueda ser central en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, no solamente masticarlo, Señor, no solamente podamos reflexionarlo, sino que también podamos predicarlo. Que podamos predicar, Señor, también la culpabilidad del hombre a la luz de esa ley. Que podamos, Señor, usar su palabra para poder dar a entender a un mundo que está perdido, a estas personas que están perdidas, Señor, la necesidad de un Salvador, la necesidad de un Redentor. Rogamos, Señor, nos ayude, nos dé valentía y amor, sobre todo, para predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora que iremos a predicar, Señor, usted tenga misericordia también de aquellos que oyen, para que este Señor cada día traiga vida nueva, para que su nombre sea santificado. Le alabamos, Señor, y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.